a todo Colombia y a todo el continente americano. Aquel 27 de marzo del año 2014, cuando Jonathan Vega fue hasta la puerta de su casa y de forma inmisericordia arrojó ácido contra su humanidad. Durante todo este tiempo, Natalia ha dado una verdadera batalla, no solo para recuperarse de las quemaduras que sufrió, sino también para brindar ayuda a otras mujeres que, como ella, han sido víctimas de agresiones similares. Natalia Ponce de León transformó su dolor en fuerza. Desde el 27 de marzo de 2014, cuando fue agredida con ácido sulfúrico, esta joven mujer colombiana pasó a convertirse en símbolo de lucha contra los ataques con agentes químicos. El 37% del cuerpo de Natalia quedó comprometido. Además de su rostro, el cuello, los brazos, el abdomen y las piernas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Le quitaron mi rostro a mi hija. Ella realmente no entiende qué pasó. Lo único que nosotros pedimos es justicia. Con valentía y el apoyo de su familia, ella pudo sobreponerse a las consecuencias de la aberrante agresión. Enfrentó la batalla más grande de su vida a los 33 años de edad. Una identidad borrada, una tortura total. Estuve entre la vida y la muerte, pero la energía y el amor que me dio mucha gente pues, me paró. El 16 de abril de 2015, cuando apareció en público por primera vez con una máscara especial para su rehabilitación, sumaba 15 cirugías. Hoy día completa 20 procedimientos quirúrgicos. Natalia prometió seguir luchando contra la tortura que ha significado para muchas personas en Colombia y en el mundo los ataques con ácido. Con la valentía que he tomado este doloroso caso, pues voy a seguir tomando la valentía de, primero, de que se acabe esta tortura a mucha gente que le pasa, como me pasó a mí. Además de crear su propia fundación, Natalia decidió que su caso quedara plasmado en este libro escrito por la periodista colombiana Marta Elvira Soto. Lleva por título El renacimiento de Natalia Ponce de León, una vida que venció la barbarie. Esta última frase resume su impactante historia. A nivel de la justicia, el caso particular de Natalia no está cerrado. Su agresor, Jonathan Vega, capturado el 4 de abril de 2014, todavía no tiene una condena en su contra. La Fiscalía ha solicitado una pena de 35 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio. La defensa del acusado insiste en que Vega sería inimputable por haber actuado, según afirma, bajo estado de esquizofrenia. El Instituto de Medicina Legal no ha podido emitir un dictamen psiquiátrico ante la negativa del agresor de responder al examen requerido. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hasta ahora saludo en Bogotá, Colombia, Natalia Ponce de León. Ella es sobreviviente de un acto violento, un ataque con ácido que fue perpetrado en su contra el 27 de marzo de 2014. Hoy es la directora de la Fundación Natalia Ponce de León y lucha por ayudar a esa cantidad de mujeres que en diferentes lugares de Colombia, inclusive del mundo, han sufrido ataques similares a los que ella sufrió. Natalia, bienvenida al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson, ¿cómo estás? Pues Natalia, un poco preocupado por estas últimas noticias. Quiero conocer tu opinión en condición de víctima en este momento. ¿Qué piensas de esa estrategia de defensa que está abanderando el abogado de Jonathan Vega, la persona que agredió contra tu integridad física y que busca declararlo a él, o por lo menos que un juez lo declare inimputable? Bueno, yo primero le doy las gracias con todo mi corazón. Ha sido un ángel para mí. Y pues no, Jonathan Vega no es inimputable. Es un hombre que actuó y planeó todo perfectamente. Entonces no es una persona, de pronto sí está loco, porque lleva mucho tiempo usando drogas. Pero él no actuó bajo efectos de esquizofrenia, él planeó todo muy perfectamente. Natalia, en la última audiencia que tuvo lugar aquí en la ciudad de Bogotá, exactamente qué fue lo que planteó este testigo, este personaje que aportó la defensa, Máximo Duque. Él prácticamente asegura
que dentro de las historias clínicas que tiene la defensa en su poder, la mayoría de ellas indica que de los 12 años, Jonathan Vega es precisamente un paciente psiquiátrico y que ha sufrido de esquizofrenia. Bueno, primero, Máximo Duque no es psiquiatra, no es la persona indicada para tratar o no tratar si Jonathan Vega está o no está esquizofrénico. Entonces, pues no es un testigo adecuado para que venga a decir si es inimputable o no. Primero, no ha tratado a Jonathan Vega. No creo que haya cruzado su primera palabra con Jonathan Vega. Y pues no, fue la verdad bastante indignante que una persona se sentara a testificar y a defender a semejante bestia, ¿no? La defensa también asegura que Jonathan Vega es inimputable por el solo hecho quizás de haber consumido drogas, y no solamente por eso, sino por esa historia clínica que tiene este agresor. Natalia, ¿usted tenía conocimiento de esto? Yo hasta ayer me enteré, la verdad, como realmente quién fue la mamá de Jonathan Vega, una mujer que lo abandonó. Y bueno, esto es un perfecto ejemplo que en la sociedad tenemos que cambiar, ¿no? Si uno va a traer hijos al mundo es para darles amor y educación y no crear ese tipo de bestias. Y bueno, pues es un hombre que no tenía planeado y me quería hacer daño y lo hizo. Natalia, ¿qué representaría para usted en su condición de víctima que este juez que está adelantando este caso y que finalmente es el que va a decidir si es inimputable o no, si es inocente o culpable, qué significaría para usted, por ejemplo, que se acogiera a esa tesis que está defendiendo que está defendiendo en este momento los abogados de Jonathan Vega? Pues no, indignación total. Yo creo que no solo yo, mi familia y yo pedimos justicia. Y bueno, sería un acto muy... Pues yo solo pido justicia, ¿sabes? Y yo creo que el mundo entero lo pide, y esto sería un caso más, como muchos casos que han quedado, que todos son esquizofrénicos, inimputables, salen y son unos asesinos completos. Entonces no es una persona que merece estar en las calles, porque es un asesino, la verdad. ¿Cuál es el llamado que usted le hace entonces en este momento a la justicia, Natalia? Que de verdad se pongan la mano en el corazón y miren si una persona de ese calibre, que es capaz de coger 1 litro de ácido sulfúrico para destruir a una mujer, que en este caso fui yo, pueda estar libres por las calles, haciéndole daño seguramente a muchas más mujeres. Y como en este caso, justicia para todas las sobrevivientes y todas las personas que han vivido esto, que sus casos están completamente inimputables. Completamente... Se me fue la palabra, completamente... Natalia. Inimputable, perdón, se me fue la palabra. Todos los casos están en muy... No los han terminado de estudiar. Natalia, para finalizar, porque bueno, hemos querido invitarla hoy aquí a nuestros estudios por ocupaciones que usted ya tenía previstas, no pudo estar acá en los estudios de NTN 24. ¿Usted ha tenido la oportunidad de tener algún tipo de comunicación con Jonathan Vega? ¿Él le ha manifestado algún tipo quizás de arrepentimiento por lo que hizo, o sencillamente eso no se ha dado? No se ha dado y tampoco lo quiero. Yo no quiero que me pida perdón ni que se disculpe de nada, la verdad, yo solo quiero justicia. ¿Él está loco o se está haciendo loco? Seguramente tiene problemas, su cabeza no está muy bien, pero no es esquizofrénico y no actuó bajo efectos de esquizofrenia porque todo fue muy planeado. Natalia, te agradezco como siempre el tiempo que has tenido para nuestra audiencia. Vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso, que se encuentra todavía en una etapa procesal, pero no por ello como periodistas nos vamos a alejar de él. Vamos a estar al tanto de lo que vaya sucediendo y claramente de cada uno de estos episodios que no solamente generan impacto en el proceso, sino también a nivel nacional, porque la opinión pública está al tanto de lo que suceda en este proceso judicial. Natalia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches y estamos en contacto. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Suma la Noticia en nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Colombia, cuando estos son los hechos.
Natalia Ponce de León es la joven que el 27 de marzo del 2014 fue atacada con ácido sulfúrico causándole quemaduras en toda su cara y gran parte del cuerpo. Denunció ahora que la defensa de su agresor, Jonathan Vega, pretende dilatar el proceso penal, argumentando que este sufre de esquizofrenia paranoide. Yo no vivía con mi mamá, me tenía perseguida seguramente porque lo hizo en la casa de mi madre. Y bueno, se hizo pasar por un amigo mío que sigue siendo amigo, entonces él se hizo toda una investigación y una persona esquizofrénica no llega a esto. Ese es el debate. La ley colombiana establece que la esquizofrenia constituye un aspecto fundamental en la defensa del acusado que permite alegar ausencia de responsabilidad penal y en su lugar plantear medidas cautelares de carácter administrativo. El forense Máximo Duque afirmó que a través de una evaluación psiquiátrica practicada a Jonathan Vega, el agresor, se detectó que al momento de los hechos este no era consciente de sus actuaciones. La víctima, por su parte, se mostró indignada y asegura que la manera como se llevó a cabo el ataque en su contra fue planeada al detalle, lo cual no podría ser una persona que sufre de algún tipo de desorden mental. Con ese tema que tiene tantas aristas, empezamos aquí en Suma la Noticia. Bienvenidos. Y lo hacemos planteándoles a ustedes, nuestros televidentes, la siguiente pregunta en @NTN24Zoom, que es la siguiente. Si usted está de acuerdo con que quienes cometan un delito y sean diagnosticados con esquizofrenia sean declarados inimputables y vayan a un hospital psiquiátrico en lugar de la cárcel, ¿qué opinan ustedes? Es que hay indignación en Colombia cuando se generaron las declaraciones de Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, quien aseguró que el hombre que agredió con ácido a Natalia Ponce de León sufre de esquizofrenia, razón por la que debería declarársele inimputable. Pero recordemos paso a paso este caso que conmocionó al país en el 2014. Un nuevo capítulo se abre en el caso de Natalia Ponce, una colombiana atacada en 2014 con ácido por Jonathan Vega Chávez en el norte de la capital colombiana. A pesar de más de 2 años de investigaciones y pruebas contundentes en contra del agresor, la justicia colombiana aún no ha proferido sentencia en contra de Vega. Para muchos, la impunidad ronda este caso, debido a que según la defensa del atacante, su cliente sufre de esquizofrenia. Organizó todo, yo no vivía con mi mamá, me tenía perseguida seguramente porque lo hizo en la casa de mi madre. Y bueno, se hizo pasar por un amigo mío que sigue siendo amigo, entonces él se hizo toda una investigación y una persona esquizofrénica no llega a esto. Con este giro en el caso, Vega podría ser declarado inimputable, como está dispuesto en la Ley 599 del Código Penal colombiano, que contempla la institución del trastorno mental como causal de inimputabilidad debido al uso descontrolado de drogas. Ese día consumió heroína, estaba presentando alucinaciones fuertes con varias personas, incluyendo a Natalia Ponce de León. Pero recordemos cómo fueron los hechos. Cuando el reloj marcaba las 5:23 de la tarde del jueves 27 de marzo de 2014, aparece en escena el sujeto que atacó a Natalia Ponce de León. Camina por la acera frente a la casa donde estaba la víctima. Se observa que en la mano trae un paquete blanco que sería el ácido. Según testigos, Vega, haciéndose pasar por otra persona, preguntó al portero del edificio por la joven. Minutos después, Natalia entra en escena. El hombre toma el tarro con el ácido y en 2 oportunidades lanza el líquido contra la víctima. Se pone la capota del buzo y huye del lugar. Luego de este ataque, el 37% de su cuerpo quedó comprometido. Además de su rostro, el cuello, los brazos, el abdomen y las piernas sufrieron quemaduras de 2º y 3er grado. El 16 de abril del 2015, cuando apareció en público por primera vez con una máscara especial para su rehabilitación, sumaba 15 cirugías. Hoy completa 21 procedimientos quirúrgicos y aún quedan muchos más. Por el momento, la batalla jurídica continúa y sus familiares piden justicia. Hoy debatimos este tema que genera indignación y también muchas preguntas, no solo en Colombia, sino en América Latina, donde hemos visto otros tipos de casos como estos. Saludos desde el Centro Internacional de Noticias aquí en NTN 24 junto a mí, en la mitad, Gina Potes, ella es directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros y una de las primeras víctimas de ataque con agentes químicos en Colombia. Gina, un gusto tenerla, gracias. Gloria Estela Díaz, concejal de Bogotá por el movimiento político Mira. Gloria Estela, un gusto tenerla. Y Antonio Luis González, él es abogado de Jonathan Vega, quien está imputado, agresor de Natalia Ponce también, señor. Gracias, abogado, por también acompañarnos, muy amable. Me gustaría empezar por usted, abogado, para entender
¿Qué es lo que estamos debatiendo acá? Entiendo que la defensa de Jonathan Vega, el agresor, dice que, y la psiquiatría también dice que Jonathan Vega tiene esquizofrenia. Según la ley colombiana, para ponerlo en contexto, el hecho de tener esa enfermedad mental podría declararlo inimputable. Me voy más a lo social, tal vez, cuando vemos una víctima que cuestiona eso. Y ¿cómo hacemos también para cuando una defensa alega esto, la víctima diga que hay una compensación para ella, que la víctima está pagando lo que le hizo esa persona, si se lo podría declarar inimputable? Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Mi rol es estrictamente jurídico. Me encomendaron una defensa y con base en una documentación llamada historias clínicas, que son aproximadamente más de 12 a 15 historias clínicas sucedidas durante 22 años, porque el diagnóstico clínico comenzó a la edad de 12 años y hoy tiene 34 años Jonathan Vega. En efecto, con base en esas historias clínicas, que están todas documentadas por psiquiatras, no por médicos generales, nada por el estilo, detectamos que él viene sufriendo una esquizofrenia paranoide con alteraciones de todo tipo, auditivas. Paralelamente a eso, el joven o el ciudadano Vega Chávez es una persona consumidor de drogas desde edades muy tempranas. Entonces, esos dos aspectos los estudiamos en mi oficina para poder plantear precisamente lo que estamos hoy planteando en un juicio, que no es nada distinto que lo que la ley penal colombiana contempla en el Código Penal, en el artículo 33 y a partir del artículo 69 hasta el artículo 81, conocido como el fenómeno de la inimputabilidad, que aclaro, no es un fenómeno clínico, es un concepto eminentemente jurídico. ¿Qué tan confiable es un dictamen psiquiátrico en un juicio, abogado? Los dictámenes psiquiátricos, sean peritos oficiales o peritos privados, siempre son de la valoración de los jueces. Son los jueces los que dicen si lo valoran, si lo aceptan o no lo aceptan. Entiendo la parte jurídica, me voy también a la humana, a la social, a la que indigna a la sociedad y es justo también debatirla. Gina, directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros, fue víctima también, como Natalia Ponce, de una agresión con ácido. Cuando usted escucha un caso como estos y entra ya el tema jurídico tan fuerte para declarar a alguien inimputable por tener una esquizofrenia y haber actuado de esa forma, simplemente me gustaría saber qué siente y qué piensa usted. Sinceramente, quiero retomar un solo caso, que es el de Rosalvira Celi. El agresor de Rosalvira Celi también fue declarado inimputable y terminó en la tragedia en la que terminó. Pongámoslo en contexto para América Latina, no todo el mundo lo conoce. Rosalvira fue asesinada y violada por una persona. Y empalada. Por el agresor, que ya había estado preso, que ya había pasado por un sinfín de situaciones que había generado violencia contra otras personas, y cuando lo fueron a judicializar salió inimputable, y hoy en día lamentamos la trágica muerte de Rosalvira Celi. Cuando esta persona va a quemar a otra, no es que tenía el químico acá y se lo cogió y se lo tiró en un ataque no sé, de esquizofrenia o de locura, sino que tuvo que haber ido a comprarlo, a conseguirlo, mirar a qué hora salía ella, cómo iba a planear su agresión. Entonces, lo que generalmente nos genera a las víctimas en general es mucha tristeza, y es definitivamente una respuesta supremamente negativa frente al tema, y cómo al momento en el que de alguna manera se justifica, porque para nosotras es una justificación, este tipo de violencias, pues ¿qué más podemos nosotros esperar entonces frente a todo lo que se está viendo en nuestra sociedad con las violencias? Gloria Estela, bienvenida. ¿Y qué pasa cuando hay un argumento jurídico como el del abogado que está jurídicamente contándonos cómo es el caso, por qué lo han hecho, basado en exámenes psiquiátricos? No es porque a alguien se le ocurrió, sino que tienen documentación para argumentar eso. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Yo tengo dos lecturas. Esto tiene una argumentación, ¿no? Yo tengo dos lecturas. Yo también soy abogada, y quiero decir que cuando uno como abogado lo contratan para llevar un caso, uno tiene y está en su deber, y pues la ética le exige que uno busque todos los argumentos para defender
a la persona que le ha otorgado poder para que pueda sacar adelante su caso, le dé la mínima pena o no le dé pena. Así esa es la función de los abogados. Sin embargo, en el caso de Natalia Ponce de León, como en el caso de, como bien lo dice Gina, de Rosa Elvira Celis, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a hacer en Colombia y con el Estado colombiano un proceso de formación de las instituciones y de la sociedad civil encaminados a cambiar el chip. Para que las mujeres que son víctimas, cualquier tipo de violencia, llámese feminicidio, llámese ataque con ácido, llámese violencia o lesión personal, no sean miradas a esas mujeres que son víctimas dentro de los procesos administrativos y dentro de los procesos judiciales con una fórmula que se llama la revictimización. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Infortunadamente, fíjense en lo que pasó con Rosa Elvira Celis. Para los televidentes que no conocen el caso, ella fue una mujer que fue atacada, asesinada por una persona que fue declarada inimputable. Había sido condenada bajo la figura de la inimputabilidad y por esa figura recibió unos privilegios de tener el beneficio de la casa por cárcel. Y 6 meses estuvo en un tratamiento psiquiátrico. Estuvo en un tratamiento terapéutico, sale bajo esa justificación y luego de que sale viola a sus 2 hijas y además de eso asesina a otra mujer y termina con la muerte trágica y terrible como asesinó a su víctima Rosa Elvira Celis. Pero ¿qué dice la sociedad? Que algunos funcionarios de la administración digital que dijeron en el fatídico concepto jurídico, Rosa Elvira Celis se buscó su muerte porque no debería haber salido a departir con él en un paraje solitario, además porque había antecedentes del que el señor tenía la cara de maloso. Entonces, a Rosa Elvira la revictimizan porque salió de su casa. A Natalia Ponce de León la están revictimizando porque sin salir de su casa, el agresor, pobrecito, es un loco que no sabemos qué pueda pasar si a este señor le dan el trato de un inimputable, le dan unas concesiones especiales por su supuesta enfermedad física, mental que tiene. ¿Qué podría pasar con el resto de mujeres que podrían verse enfrentadas a este tipo de ataques? A eso quiero ir, abogado. Quienes preguntan, ok, se lo declaran imputable por esas razones que usted nos está poniendo sobre la mesa. ¿Cómo se castiga a alguien que se declara inimputable por tener una enfermedad mental, en este caso, como ustedes están declarando, esquizofrenia, cuando comete un delito? ¿Qué tipo de castigo hay para una persona como esta? Yo quiero aclarar un puntico antes de entrar en esta pregunta. La circunstancia que pasó con la extinta Rosa Elvira Celis no puede ser una manera para que un Estado social de derecho se piense que los juicios que se hacen en el proceso penal todos van a correr la misma suerte, porque entonces habría que derogar los códigos para poderlos acomodar a situaciones coyunturales, y los códigos son los que hacen que el Estado de Derecho funcione, del cual hace parte la senadora, hace parte la amiga que está aquí a mi lado y todo el mundo. Entonces, lo que nos toca hacernos es acogernos al Estado social de Derecho para no crear una violencia institucional y, por supuesto, generar violencia a través de los medios de comunicación. El Estado social de Derecho es la fórmula perfecta para que todos respetemos esa ley. En el caso de las personas que llegasen a ser declaradas inimputables, a Jonathan Vega no lo han declarado inimputable todavía. Estamos apenas en el juicio discutiendo a ver si esa tesis es aceptada o no. Posibilidad, exacto. Es correcto, eso está dentro del Estado Social de Derecho. Entonces, para no inventar tanto, el Código Penal dice que hay 2 formas para que un juez de la República, no un psiquiatra, no un abogado, no un senador, no nadie, sino un juez de la República diga exactamente si acepta la tesis o no de la inimputabilidad. Al aceptarla, entonces él determina si se trata de una enfermedad mental permanente o una enfermedad transitoria, y de acuerdo a eso hay 2 parámetros. Solo el juez es el que tiene únicamente la posibilidad, de decir si esa persona es inimputable o no. Es correcto. Es que el concepto de inimputabilidad, primero que todo para los televidentes, no es sinónimo de impunidad, que es una mala información que se está transmitiendo. Vamos a eso. Y el segundo, es un concepto jurídico que solo un juez de la República puede decir si lo acepta o no lo acepta, producto de la discusión de las pruebas en un juicio. Perfecto. Vamos por el camino correcto. No es sinónimo de impunidad, usted lo ha dicho, abogado. Sigo con usted. ¿Cómo se castiga entonces a una persona así? Entonces, en el Código Penal colombiano, exactamente en el artículo 69, dice a la persona se le impone una medida de seguridad, que puede ir con una pena hasta de 20 años o una pena hasta de 10 años, de acuerdo a la base que se determine, si es transitoria o permanente. Pero como se trata
de una situación en la cual, por el contrario, mira la lectura adversa que se ha dado. Es que los inimputables son un peligro para la sociedad. Contrario censo, lo que busca el Estado a través de la codificación penal es proteger a la sociedad, poderlo rehabilitar y curar para que no corra riesgo la sociedad. Cosa distinta es que el propio Estado no tenga los mecanismos para que sea eficiente la normatividad. Eso ya no es un problema de Jonathan Vega, ni es un problema de Rosalvida Celi, ni es un problema de ninguna de estas personas. Es un problema de Estado que tiene que tener la capacidad logística para hacer funcionar las normas. Son cosas muy distintas. Gina, ¿por qué para ustedes que son víctimas, y lo entiendo, pero por qué si tiene ese sinónimo de impunidad y no se ven esos otros argumentos que nos está dando el abogado cuando dicen, bueno, va de 20 años hasta 10 años? ¿Por qué ese sinónimo de impunidad? Porque es lo que ha reinado desafortunadamente en todos los casos del 99% de las víctimas en nuestra sociedad en este tipo de violencias y diría yo que en las violencias en general con las mujeres. ¿No hay un solo caso, Gina, en Colombia que se haya castigado con todo el peso de la ley en un caso de agresión con ácido? No con todo el peso de la ley, sí han habido unas condenas, se han judicializado unos casos, pero no como se debería. Nosotros pensamos y nosotros siempre hemos replanteado mucho con las mismas sobrevivientes, cada vez que nos reunimos y vemos las tragedias y vemos las consecuencias que deja este tipo de agresiones en la vida, no solamente de las mujeres o de las víctimas, sino también de sus familias y del entorno social. Unas penas de, 9 años, 4 años que hemos visto son realmente absurdas. El día en que realmente se aplique la ley de maneras fuertes, de maneras severas a los agresores o a cualquier persona que agreda a una mujer, bueno, en especial de agresiones con agentes químicos, creemos que ese día de alguna manera se va a hacer la diferencia, y el que se lo piense en hacerlo, lo va a pensar muchas más veces. Abogada Dorestela, hablando del castigo, yo quiero seguir con eso. ¿Se los castiga en una cárcel o se los castiga dentro de un hospital psiquiátrico? Que también marca una diferencia, sí, ¿no? Yo quiero referirme a algo que dijo el abogado defensor de Jonathan, en el sentido de que infortunadamente es el Estado colombiano el que está cometiendo muchas debilidades y muchas falencias en la función resocializadora de la pena. Nosotros tenemos que hablar en la realidad de lo que vivimos. Por esas fallas del Estado no podemos sacrificar la vida de nuevas víctimas, y es el llamado que hacemos, porque si bien es cierto que las penas tienen esa función resocializadora, bien sea al interior de un centro penitenciario o en un centro terapéutico, el problema es que el Estado no ha cumplido con ese deber, que es necesario hablar solamente a manera de ejemplo. En el caso de Javier Velasco, entonces el señor demostró, se argumentó de su enfermedad, sus abogados lo defendieron muy bien para que bajo esa figura de la inimputabilidad quedara libre, pero ¿qué pasó? Salió a hacer más daño al que había causado, y el Estado no fue ni garantizador de los derechos de esas otras víctimas, pero tampoco fue garantizador de que la pena y ese papel resocializador que tenía con esa persona que había delinquido, había infringido la ley, se diera. Entonces, por eso es que hay que mejorar los instrumentos, y en este caso especial, conocedor de este tipo de delitos que son emblemáticos, porque es que no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos que incluso hicieron una ley para eso, se llama la ley Natalia Ponce de León. Una movilización social y un rechazo generalizado, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Estos tipos de casos y comportamientos son rechazados. Entonces, lo que uno no puede entender es porque, pues, si bien es cierto la ley lo contempla y somos respetuosos de la ley, se debe cambiar la estructura institucional de forma tal que el que es agresor o infractor de la ley sea el que recibe el beneficio, y a las víctimas se les revictimiza tanto en lo jurídico como en lo administrativo. Pues eso no tiene presentación. Eso es un cambio de chip en la sociedad que se tiene que dar, sin querer decir con eso que se tenga que respetar la ley. Voy a una pausa. Nuestros televidentes opinan a esta hora en @NTN24 nos dicen a la pregunta que les hemos puesto sobre la mesa, si usted está de acuerdo con quienes cometan un delito y sean diagnosticados con esquizofrenia, sean declarados inimputables y vayan a un hospital psiquiátrico en lugar de la cárcel. Laura Blanco nos dice, no, creo que ninguna enfermedad es excusa para dañarle la vida a alguien de la manera en que este hombre lo hizo con Natalia Ponce. Pinchagua también nos comenta, profundizar más en el tema y prevenir que personas con esta agresividad causen daño. Falta mucha acción del Ministerio de Salud Pública.
Lizeth Barbosa dice no. Vega, están refiriendo a Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce, cometió un delito con sevicia y sabía lo que estaba haciendo. Él debe ir a la cárcel.